La mañana del 16 de diciembre del año 2000, Mike Williams desapareció sin dejar rastro mientras salía a cazar patos en el lago Seminole, en Florida. Pero lo que al principio podría parecer un simple accidente de caza terminó convirtiéndose en uno de los crímenes más escabrosos y perfectamente planeados de las últimas décadas. La camioneta de Mike apareció aparcada en la orilla del lago, su bote flotando sobre el agua, pero del cuerpo no había rastro. Durante años las autoridades cerraron el caso sin más preguntas, pero tras esa desaparición se ocultaba un plan macabro construido con paciencia y frialdad. Una traición que involucraba a dos de las personas más cercanas a Mike, su mujer y su mejor amigo. Y lo más perturbador es que durante mucho tiempo el crimen funcionó. Durante 17 años nadie supo la verdad. No habían sospechosos, no había cuerpo y no hubo justicia. Hasta que finalmente la verdad comenzó a salir a la luz. Por lo que en este vídeo vamos a sumergirnos en los detalles más oscuros del crimen casi perfecto de Mike Williams. Pero antes de empezar con el vídeo, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita, la opción de todas, para que YouTube siempre os notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que tengo rebajada la opción de miembros, por lo que tan solo por 1,99 al mes podréis ser miembros del canal y tener acceso a todos mis vídeos, pero sin anuncios. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Jerry Michael Williams, a quien todos llamaban Michael o simplemente Mike, creció en Bradfordville, una pequeña comunidad al norte de Tallahassee. Mike era hijo de un conductor de autobús de la compañía Greyhound y de una mujer que cuidaba niños en casa. La familia de Mike no contaba con muchos recursos, por esta razón, a medida que creció junto con su hermano Nick, vivieron en una caravana. Esto les permitió a sus padres ahorrar dinero y además, cuando los dos hermanos tuvieron edad suficiente, comenzaron a trabajar en un supermercado en el turno nocturno. Durante el día, Mike y Nick estudiaban en la North Florida Christian High School. Y en esta escuela Mike destacó, se hizo presidente del consejo estudiantil, jugó al fútbol americano y participó activamente en el Club K. Y fue también durante ese tiempo cuando Mike conoció una de sus mayores pasiones, la caza de patos. Y también durante aquella época Mike conoció a la mujer que se convertiría en su gran amor, una chica llamada Denise Merrell. Al terminar el colegio, Mike entró a la Universidad Estatal de Florida y en ese lugar estudió ciencias políticas y planificación urbana. Incluso antes de graduarse, su ambición le llevó a conseguir un trabajo como tasador de propiedades en la empresa Ketchum Appraisal Group. En esta empresa se destacó por ser una persona amena, seguro de sí mismo y sobre todo un chico muy trabajador. Tanto Mike como su novia Denise se graduaron en la Universidad Estatal de Florida y después ella comenzó a trabajar como contable para el estado, mientras que Mike continuó trabajando para la misma empresa. Y lo que en un principio había comenzado como un amor adolescente, poco a poco se convirtió en una relación mucho más seria de lo esperado. Tras empezar su vida en el mundo laboral, la carrera de Mike comenzó a despegar y para el momento de su desaparición ya cobraba cerca de $200,000 al año. La estabilidad que le generaban estos ingresos le llevó a proponerle matrimonio a Denise y ella aceptó su propuesta, por lo que en 1994 ambos se casaron. La pareja de inmediato compró una propiedad en una urbanización de lujo al lado este de la ciudad. Durante años el matrimonio fue el lugar idílico donde Mike se refugió. Su vida tenía una rutina muy establecida, iba a trabajar, estaba con su esposa y ocasionalmente salía a cazar junto con su buen amigo Brian Winchester. Mike y Brian se habían conocido en los años de secundaria y los dos compartían la pasión por la caza. Las vidas de Mike y Brian siempre estuvieron unidas desde pequeños. Durante sus primeros años eran mejores amigos y una vez entrada ya la adultez solían pasar todo el tiempo libre que tenían juntos. Todos ellos, Mike y Brian y sus respectivas parejas Denise y Kathy, se habían conocido en el instituto y allí formaron el mismo círculo de amistad. Por otro lado, en 1999 llegó uno de los momentos cruciales para el matrimonio de Mike y Denise. Justo antes del Día de la Madre de 1999, Denise dio a luz a su primera hija, una niña llamada Ansley. Para su sorpresa, resulta que aquel mismo día, un grupo de periodistas de una cadena de televisión local de Tallahassee estaba en el hospital y ante las cámaras, Denise dijo lo siguiente: "Estamos totalmente abrumados. Ella debería haber nacido el martes y me habría hecho esperar todo
todo un año para celebrar el Día de la Madre. En esta ocasión, Mike también habló ante las cámaras y dijo lo siguiente: tengo un nuevo respeto por mi esposa y por lo que pasan las mujeres para traer un nuevo hijo, una nueva vida al mundo. Y lo cierto es que a partir de este momento la vida de Mike cambió por completo. Sacar adelante a la pequeña Ansley se volvió en su prioridad. Quería darle todas las oportunidades que su hija necesitara para desarrollarse y ser el mejor ejemplo posible para ella. Pero todos los sueños, todas las ilusiones y todo lo que esperaba para el porvenir mientras veía crecer a su primera hija se derrumbó el 16 de diciembre del año 2000. Y es que tan solo 19 meses después de que naciera su hija, Mike desapareció sin dejar rastro. Desaparición. Según contó Denise Williams, la mañana del sábado 16 de diciembre del año 2000 comenzó como cualquier otra mañana en su casa. Denise cuenta que Mike se levantó antes de que amaneciera y sin hacer ruido enganchó su bote al coche y salió rumbo al lago Seminole para cazar patos. Como os he comentado, la caza era una de las mayores pasiones de Mike y desde la adolescencia tenía mucha experiencia en este ambiente. Disfrutaba mucho de estar durante horas solo en la naturaleza, pero mientras salía de casa siempre mantenía el contacto con Denise. El lago Seminole se encuentra a unos 80 kilómetros al oeste-noreste de Tallahassee, justo donde Georgia se cruza con Florida. Allí, donde tres corrientes se funden y dan nacimiento al río Apalachicola, Mike había pasado muchas madrugadas esperando cazar entre los juncos. Según cuenta Denise, la noche de aquel 16 de diciembre estaba previsto que ellos celebraran juntos su 6º aniversario. Por lo que por motivo de esta celebración se supone que Mike no debería regresar más tarde del mediodía de su partida de caza. Pero la hora indicada llegó y Mike no se presentó. Inquieta, Denise decide llamar al padre de Mike y es entonces cuando a la búsqueda también se une Brian Winchester, el mejor amigo de Mike. Una vez juntos, el padre de Mike y Brian se dirigen al lago y ahí recorren cada uno de los rincones donde sabían que Mike solía estar. Pero no tardaron mucho en encontrar su Ford Bronco del 94 abandonado junto a una rampa para botes en un paraje aislado del condado de Jackson, lo cual ya era territorio de Florida. La preocupación creció y pronto se contactó con las autoridades. Fue la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida quienes organizaron la búsqueda. Sin embargo, se desató una tormenta y el mal tiempo obligó a suspenderla. Al tratarse de un cazador perdido, las autoridades abordaron el caso como un accidente, una desaparición en medio de un paraje hostil. Los esfuerzos de búsqueda se concentraron en 10 acres del lago, alrededor del lugar donde había aparecido la camioneta de Mike. Desde el aire, un piloto divisó un bote flotando a unos 70 metros de la rampa y por un momento pensó que sería parte del operativo de rescate. Pero al acercarse lo reconocieron, se trataba del bote de Mike. Dentro encontraron su escopeta, aún guardada en su estuche, y no había señales de lucha, ni sangre, ni pertenencias desordenadas. La zona en la que se encontró la barca es una parte del lago conocida como Stonefield o Campo de los Tocones. Aquello se debe a que antes de que los ríos fueran represados para crear el lago, en ese lugar había un huerto. Los troncos de aquella época aún sobreviven sumergidos bajo la superficie, y todo aquel que navega bajo estas aguas debe tener mucho cuidado, ya que cualquier falso movimiento puede significar una caída. Las personas que frecuentan este lugar conocen los peligros del Stonefield. Por esta razón, muchos los evitan o simplemente toman rutas diferentes. Como os digo desde el principio, la policía catalogaba la desaparición como un accidente, así que la hipótesis más lógica era pensar que Mike habría golpeado con uno de esos troncos, se habría caído al agua y se habría hundido. Pensaban que posiblemente sus botas de pesca, al llenarse de agua, le habrían hecho imposible nadar. Sería un accidente silencioso en aguas oscuras y a unos 3 metros de profundidad. Lo extraño es que de haber ocurrido de esta manera, el cuerpo de Mike hubiera flotado en algún momento. Aunque es cierto que a veces toma un tiempo, sobre todo cuando hay agua fría, lo cierto es que los cadáveres suelen subir a la superficie tarde o temprano. Por esto las autoridades le aseguraron a los familiares de Mike que encontrarían su cuerpo entre los 3 y 7 días siguientes a su desaparición. Pero esto nunca ocurrió. Pasaron 10 días desde la desaparición cuando encontraron un gorro de camuflaje parecido al que Mike solía usar. Pero tampoco pudieron confirmar que fuera suyo. La búsqueda continuó durante semanas, hasta que finalmente, a principios de febrero, se dio por terminada.
El informe final cerraba como una incógnita. No se había encontrado nada en las labores de búsqueda y la investigación no había arrojado evidencia concluyente de que fuera un accidente náutico o una muerte. Simplemente Mike Williams había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué pasó con Mike? Si la teoría fuera cierta y realmente Mike se hubiera ahogado tras caer de su bote, su desaparición habría sido un caso único entre los 80 casos de muerte registrados en ese lago. De hecho, habría sido la única persona en no regresar a la superficie después de sufrir un accidente de este estilo. Las semanas pasaban y el cuerpo continuaba sin aparecer, y cerca del final de la búsqueda, una firma privada hizo una nueva hipótesis. Se escribió un informe en el que se decía lo siguiente: con la fauna salvaje que habita en el lago, me atrevería a decir que los caimanes lo desmembraron y escondieron los restos en algún rincón inaccesible. De hecho, los primeros rescatistas habían avistado numerosos caimanes y algunos funcionarios no veían descabellada esta teoría. Según David Arnett, un agente de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida, todos sabían que en esa zona había caimanes y que podría ser por eso por lo que no había aparecido el cuerpo. Todos en esa zona eran conocedores de historias de personas que habían sido atacadas por los caimanes, sobre todo si habían tenido la mala suerte de volcar el barco por culpa de algún tronco que no lograron ver. Incluso muchas mascotas de gente que visitaba el lago habían sido arrastradas por estos animales. Pero lo más extraño de todo continuaba siendo que aun en estos casos siempre existía algún indicio de que esto hubiera ocurrido. Sin embargo, en el caso de Mike no había ninguna pista. Se planteó también la posibilidad de que el cuerpo pudiera haber quedado atrapado en los densos lechos de hidrila que crecen bajo la superficie, enredado y oculto entre los tallos espesos. Quizás los caimanes lo hallaron después y las tortugas y bagres terminaron lo que quedaba. Otra teoría que se llegó a barajar es que la desaparición realmente era un montaje propiciado por el propio Mike. Pensaban que quizás él quería desaparecer y comenzar una nueva vida alejado de su familia, y que la mejor opción era esta. Pero Patty Ketchman, la propietaria de la empresa para la que trabajaba Mike, no estaba de acuerdo con esta teoría. Sabíamos que Mike no se había escapado. Él amaba a su familia y adoraba a su hija, la adoraba. Mike no se fue. Esta no era una artimaña elaborada. Sea como fuere, Denise Williams, la esposa de Mike, aceptó que su esposo no volvería y el día después de que se diera por concluida la búsqueda, organizó un servicio en su memoria. En junio, 6 meses después de la desaparición, un pescador encontró flotando en el lago unas botas de pesca. Al revisar la zona con buzos, encontraron también en el fondo una chaqueta de caza liviana y una linterna. Y no solo eso, sino que en uno de los bolsillos de la chaqueta, seca e intacta, había una licencia de caza firmada por Mike Williams. Pero algo no encajaba. Ni las botas encontradas ni la chaqueta mostraban signos de haber pasado meses en el agua. No tenían marcas de mordidas, ni barro adherido, ni deterioro visible, ni tampoco se encontró ADN. Y sin embargo, una semana después, el juez del condado aceptó la solicitud de Dennis para declarar como muerto a Mike. Para aceptar la solicitud de declaración de muerte, el juez se basó en los objetos que habían encontrado y en la suposición de que la fauna del lago se había encargado de deshacerse del cuerpo. Y con esa resolución en la mano, Denise procedió a cobrar las pólizas de seguro de vida de su esposo. Investigaciones posteriores sacaron a la luz que Mike había adquirido 3 pólizas de seguro por un valor total de $1.500.000. Con esto Mike buscaba que en el caso de que le ocurriera algo, ya que él continuamente iba a cazar y hacer actividades que podrían suponer un riesgo, su familia estuviera cubierta. De esta manera, Mike había contactado con su mejor amigo Brian Winchester para que le hiciese los seguros de vida a tan solo unos meses antes de desaparecer. Según los informes, con los gastos en aumento, Denise decidió rápidamente ir tras el dinero del seguro de vida. Al parecer, ella estaba lista para aceptar desde el primer momento que Mike había fallecido. Lo cierto es que en principio la ley de Florida impedía cobrar cualquier tipo de dinero si no había pruebas suficientes de que la persona efectivamente había fallecido.
por lo cual en principio Denise tendría que esperar 5 años para poder cobrar el dinero del seguro. Sin embargo, en este caso, gracias al abogado de Denise, el proceso de espera se redujo a tan solo 6 meses. Cuando se encontraron pertenencias de Mike en el lago, como las botas, la chaqueta y la licencia de caza, el abogado convenció al juez de que esas pruebas bastaban para declarar a Mike como muerto. Y el magistrado, sin hacer más preguntas ni más pruebas, aceptó. De esta forma es cuando el juez accede a la solicitud de Denise y declara legalmente a Mike Williams como fallecido. La causa oficial de la muerte, escrita en el informe técnico, decía lo siguiente: ahogamiento accidental mientras cazaba patos en el lago Seminole. El cuerpo no ha sido recuperado. Para este momento, el caso del cazador desaparecido parecía quedar cerrado. Pronto, lo que parecía haber sido un accidente fue olvidado por todos, pero no por Cheryl Williams, la madre de Mike. Cheryl Williams nunca se creyó la versión de que su hijo había fallecido ahogado en ese lago. Es más, el equipo de búsqueda privada que propuso la teoría del caimán había sido contratado por la propia Cheryl Williams. Cuando finalmente la búsqueda concluyó y Mike fue declarado legalmente como muerto, Cheryl seguiría sin creer que su hijo se hubiera ahogado en el lago. Intentó impulsar una nueva investigación, pero por desgracia no tuvo éxito. Según declaró esta mujer, incluso llegó a recibir amenazas para que abandonara su empeño. Pero durante los siguientes años, Cheryl no se dio por vencida. En los momentos en los que no estaba atendiendo la guardería que ella misma dirigía en su casa, Cheryl se dedicaba por completo a indagar por su cuenta. Colocó anuncios en periódicos locales y levantó vallas publicitarias pidiendo información. Y todos los pasos que se tomaron en la investigación después de que Mike fuese declarado como fallecido fueron a causa de la insistencia de Cheryl Williams. Ella mantenía viva la esperanza de que su hijo todavía siguiese con vida. Y esta determinación tensó profundamente la relación con Denise, su exnuera. Mientras tanto, Denise había continuado con su vida después de la tragedia. Sin que ninguno de sus allegados se diera cuenta y sin saber muy bien cuándo o cómo, Denise retomó su vida con el que antaño fue el mejor amigo de su marido, con Brian Winchester. Aunque lo cierto es que no se casaron hasta el año 2005, Denise y Brian mantenían una relación amorosa desde mucho antes. Según declaró Brian más tarde, el romance realmente comenzó el 13 de octubre de 1997 y esto ocurrió en un concierto al que fueron junto a sus parejas. Resulta que mientras Mike y Kathy estaban aparcando el coche, Brian y Denise compartieron su primer beso. Después del concierto, cada pareja regresó a sus respectivas casas, pero lo cierto es que Denise y Brian pasaron toda la noche hablando por teléfono y teniendo sexo telefónico. Poco a poco la relación no tardó en intensificarse. Los dos aprovechaban cada oportunidad que tenían para verse en secreto. Cuando Mike estaba en el trabajo o cuando viajaba para hacer alguna conferencia, Denise y Brian se veían. Incluso llegaron a hacer viajes juntos y en ocasiones Brian acompañaba a Mike y a Denise a compromisos laborales. Tiempo después, Kathy, la mujer de Brian, llegó a mencionar que antes de la desaparición de Mike, ella, Denise y Brian compartieron los tres juntos un encuentro sexual. Con el paso del tiempo, Denise y Brian comenzaron a imaginar un futuro juntos, en el que no solamente fueran amantes, sino pareja oficial. Según Brian, llegaron a hablar de posibles soluciones para poder estar libremente en pareja. Una de las soluciones que se les ocurrió era fingir un accidente de barco en el que fallecerían tanto Mike como Kathy. Pero Brian se negaba a la idea de matar a su mujer y madre de su hijo. Y Denise, por su parte, se negaba rotundamente a divorciarse. Ella decía que sus profundas creencias religiosas se lo impedían y además no estaba dispuesta a compartir la custodia de su hija con Mike. Más adelante, Brian Winchester confesaría lo siguiente: Denise no se iba a divorciar, así que básicamente dijo que solo había una solución. Volviendo a la cronología del caso, en 2004 el Departamento de Aplicación de Ley de Florida volvió a reabrir el caso presionado por Cheryl Williams. Con el tiempo, muchos agentes que empezaron a investigar el caso comenzaron a coincidir
con Cheryl. La versión oficial de que Mike se había ahogado en el lago y que nunca se encontró ningún resto suyo no acababa de encajar. Comenzaron a surgir varios detalles inquietantes, como por ejemplo el lugar donde apareció el Ford Bronco de Mike, que ese sitio se trataba de un lodazal. Sin embargo, muy cerca de ese lugar habían rampas de cemento que Mike acostumbraba a usar para su lancha. Así que no tenía sentido que aparcara el coche donde se encontró. Además, la tormenta que hubo la noche en la que Mike fue reportado como desaparecido trajo los vientos del oeste. Esto hubiera hecho que los vientos de esa tormenta hubieran empujado el bote de Mike a la orilla opuesta donde realmente se encontró. Como os digo, el bote se encontró en la parte del lago que pertenecía a Florida y por esta tormenta lo lógico era que el bote hubiera sido arrastrado hasta la parte del lago que pertenece a Georgia. De igual manera, al encontrar el bote, el motor estaba apagado, pero el tanque de gasolina estaba lleno. Un representante del fabricante afirmó que si el motor hubiera estado encendido en el momento en el que Mike cayó al agua, como se suponía que había pasado en la teoría inicial, el bote habría continuado girando hasta agotar por completo el combustible. Por lo que si el motor seguía teniendo gasolina pero estaba apagado, alguien tendría que haberlo apagado. Por último, se supo que Mike casi nunca o en muy raras ocasiones salía a cazar él solo. Además, resulta que los investigadores supieron que los caimanes en invierno prácticamente no se alimentan. El día de la desaparición fue el 16 de diciembre y durante los días que duró la búsqueda, las temperaturas diurnas rondaban los 13 grados y por la noche caían bajo cero. Y en algunos momentos incluso las temperaturas bajaron a menos 7 grados centígrados. Y dichas condiciones hacían muy complicado que un caimán estuviera activo durante aquella época. Matt Arresko, un biólogo especializado en anfibios y reptiles, aseguró lo siguiente: a esa temperatura lo único que hacen los caimanes es tratar de mantener el calor, no tienen ningún interés en comer. Además, si un caimán hubiese atacado a Mike, algo completamente fuera de lo común para la época del año en la que desapareció, aún así hubieran quedado restos del cuerpo de Mike. Mike medía 1,78 m y pesaba 77 kilos, por lo que para el biólogo y los investigadores era completamente imposible que no se hubiera encontrado ni un solo resto biológico de Mike. Y atribuir esa desaparición completa a un caimán era poco más que una fantasía. En cuanto a la chaqueta de pesca que fue encontrada 6 meses después de la desaparición, sirvieron como para debatir la teoría del ataque de los caimanes. Aunque fueron hallados en una zona de vegetación alterada y con excrementos de caimán, el propio buzo que los recuperó admitió que era imposible saber a ciencia cierta si alguien lo había dejado allí después de la desaparición. Y como os he dicho, a los investigadores también les llamó la atención el detalle de que esa ropa estaba completamente intacta, sin mordidas y sin señales de haber pasado meses bajo el agua. Cuando las autoridades analizaron el agua que contenían en los bolsillos, no encontraron restos humanos. Y aparte de esa ropa de caza, también se había encontrado una linterna que pertenecía a Mike, la cual incluso funcionaba cuando la encontraron 6 meses después de la desaparición. Para este punto, los investigadores comenzaban a considerar la desaparición de Mike como sospechosa. No obstante, rehacer el camino era complicado. La búsqueda inicial no había considerado la posibilidad de que realmente la desaparición de Mike se tratara de un crimen, y esto afectó gravemente a cualquier investigación posterior. Para cuando se empezó a sospechar que algo más turbio podía haber ocurrido, ya era tarde. El Ford Bronco de Mike y su bote habían sido devueltos a sus familiares y amigos. Además, las pisadas de decenas de voluntarios que participaron en su búsqueda habían contaminado la zona. Y los objetos que se habían encontrado de él en el lago no fueron conservados. En este momento, las investigaciones se encontraron en un callejón sin salida y llegaron a su fin sin resultados. Aunque los agentes ya no creían en la teoría de que Mike hubiera sido devorado por un caimán, tampoco tenían pruebas ni pistas para seguir adelante con la investigación. Para el año 2006, 6 años después de la desaparición de Mike, la policía ni siquiera le devolvía las llamadas a Cheryl Williams. Pero pese al silencio de las autoridades, Cheryl continuó su lucha. Fue en 2007 cuando un nuevo rayo de esperanza apareció para el caso de Mike Williams.
Resulta que el hermano mayor de Mike encontró una vieja fotografía y el número de serie de una pistola Ruger calibre 22. Esta pistola había pertenecido al padre de Mike y resulta que Mike la había heredado después de su muerte. Y curiosamente era la única arma que Denise no había devuelto a la familia de Mike después de que Mike desapareciera. Por esto el hermano de Mike se puso en contacto con las autoridades y los agentes federales visitaron entonces a Denise y Brian, quien para este momento ya estaban casados y viviendo juntos en la casa que Denise había comprado junto con Mike. Días después de la visita de los agentes, el abogado de la pareja entregó ese arma a las autoridades. La pistola fue enviada a un laboratorio forense para buscar rastros de ADN, pero los resultados nunca fueron publicados. Además, coincidiendo con el 7º aniversario de la desaparición de Mike, Denise y Brian rompieron su habitual silencio haciendo una breve declaración. Durante 7 años hemos rezado y esperado saber con certeza qué le pasó a Mike. Nadie quiere que encuentren a Mike más que nosotros. Sin embargo, esto no consiguió mitigar los rumores que ya se venían escuchando a través de todo Tallahassee. E incluso un gran jurado se encontraba revisando pruebas en búsqueda de posibles acusaciones formales. En 2008, otra agencia de investigación entra en la escena y se trata de la División de Fraude de Seguros. Ellos empezaron su propia investigación a raíz de plantear la teoría de que posiblemente Denise hubiera asesinado a su marido para cobrar el seguro de vida. Un detalle llamativo es que Denise, al pedir ante el juez que Michael fuera declarado como muerto, solo mencionó algunas de las pólizas de seguro que Mike tenía, pero no las mencionó todas. Y pese a que habían dudas razonables sobre el cobro de esos seguros, cuando llegó el 8º aniversario de la desaparición de Mike, esta investigación también se cerró. En el informe final de la División de Fraude de Seguro se dice lo siguiente: nuestro trabajo fue extremadamente difícil y simplemente no logramos reunir las pruebas necesarias para seguir adelante. Y aunque hay sospechas, lo que necesitamos son pruebas. Tras el fracaso de esta tercera investigación, que tampoco llegó a esclarecer nada, Cheryl Williams no se rindió. Su tenacidad logró atraer la atención del canal Investigación Discovery y en el año 2011 se emitió un reportaje sobre la desaparición de Mike y las sucesivas investigaciones. Para este momento ya habían pasado 11 años de la desaparición de Mike y Cheryl ya había perdido la fe en las autoridades. Para ella, como mínimo, eran unos incompetentes. Además, Cheryl sospechaba que la investigación se podía haber visto obstaculizada por la participación de Mike Phillips, el cual era amigo tanto de su hijo como de Denise. Y además fue este hombre quien en los primeros días de búsqueda ya sugirió la teoría de que probablemente Mike había sido devorado por caimanes. Aunque lo cierto es que años después Phillips negó a tener ningún tipo de implicación con el caso y que simplemente quería consolar a una madre que no podía encontrar los restos de su hijo. Pero a pesar de ese documental que se hizo en Discovery, el caso continuó parado. Es por esto que el 1 de enero de 2012 Cheryl comenzó a escribir una carta diaria al gobernador Rick Scott. Lo que ella quería era que se designara a otra agencia para investigar el caso o que al menos se nombrara a un fiscal especial. En total, Cheryl le escribió al gobernador más de 200 cartas sin recibir ninguna respuesta. Pero Cheryl no se detuvo en su misión de obtener respuesta y de hecho al final el gobernador recibió un total de 1.472 cartas durante 9 años. Lo ocurrido entre Denise y Brian. Para el año 2012, la relación entre Denise y Brian llegó a su fin. Según se supo tiempo más tarde, Brian sufría de una adicción al sexo, y esto hizo que la pareja comenzara a tener problemas hasta llegar a un punto sin retorno. Pero todo cambió el 5 de agosto de 2015, cuando después de que Denise le pidiera el divorcio, Brian perdió los papeles. Aquel día, Denise cogió el coche para salir de su casa rumbo a su trabajo en la Universidad Estatal de Florida. Pero mientras hablaba por teléfono con su hermana, notó como una figura emergía del asiento trasero del coche, y esa figura se trataba de Brian. En ese momento, Brian le arrebata el teléfono a Denise y comienza a gritarle órdenes. Y finalmente, Brian la amenaza con un arma. Brian se justificaba diciendo que necesitaba verla ya que Denise llevaba un tiempo sin responderle las llamadas ni los mensajes. Pero a pesar de que le estaba apuntando con el arma, Denise no hizo caso a las instrucciones de Brian y decidió estacionar el coche enfrente de una farmacia.
En ese momento, Brian aseguró que iba a quitarse la vida con su propio arma. Decía que no podía aceptar el divorcio y que no podía vivir sin Denise. Sin embargo, él afirmaba que no quería hacerle daño a ella. Finalmente, Denise, hablando con Brian, logró tranquilizarlo y lo llevó hasta el parque donde él había dejado su camioneta. Después de este encuentro, Brian volvió a disculparse con Denise y ella le prometió que no contaría nada de lo sucedido, pero evidentemente, después de dejar a Brian en su camioneta, Denise acudió a la policía. Tras la denuncia por parte de Denise, Brian fue arrestado y se le imputaban cargos por secuestro, asalto doméstico y allanamiento armado. 2 de ellos considerados delitos muy graves. Además, Denise solicitó órdenes de alejamiento, afirmando que temía por su vida y la de su hija. Por todo esto, el tribunal decidió mantener en prisión provisional a Brian a la espera de juicio. Y finalmente, 2 años más tarde, en diciembre de 2017, Brian Winchester fue condenado a 20 años de prisión por secuestro. Para defenderlo, su abogado argumentaba que el día que ocurrió este incidente entre Brian y Denise, Brian estaba en crisis. Decía que no había aceptado el divorcio, que además a su madre hacía poco le habían diagnosticado cáncer terminal y por último su hijo adolescente había decidido irse a vivir con su exesposa en lugar de con él. Y que todo ese cúmulo de cosas habían hecho que Brian explotara y llegara a ese incidente. Pero aunque los fiscales no estaban de acuerdo, más tarde se supo que Brian había conseguido llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar una condena perpetua. Aunque lo cierto es que los términos exactos de ese acuerdo nunca han sido revelados. La verdad. Como os he comentado, por el incidente con Denise, Brian llegó a un acuerdo, por lo que fue sentenciado a 20 años de prisión por secuestro. Pero resulta que las autoridades estaban convencidas de que Brian tendría que saber información crucial sobre el caso de Mike Williams. Es por esto que le ofrecieron a Brian que si confesaba lo que realmente ocurrió con Mike, tendría inmunidad para el caso de la desaparición de su mejor amigo. Es decir, Brian sí que tendría que cumplir los 20 años de prisión por el secuestro con el coche a su exmujer. Pero en el caso de que él estuviera involucrado en la desaparición o asesinato de Mike, con este acuerdo él sería impune. Y ante esta oferta, Brian lo confesó todo. Al día siguiente de que Brian fuera condenado por este acuerdo al que había llegado, las autoridades hicieron una rueda de prensa en la que anunciaban que habían encontrado el cuerpo de Mike Williams. Y para este momento habían pasado más de 17 años de su desaparición. Evidentemente fue Brian Winchester quien les dijo a los policías dónde hallar el cuerpo. Después de 17 años, los restos fueron identificados gracias a la comparación de ADN con las muestras de su madre. Con esto ya estaba claro que no estaban detrás de una desaparición, sino que se trataba de un homicidio. Esto era así porque la autopsia reveló que Mike no había fallecido a causa de un ahogamiento, sino que su cráneo tenía una herida de bala. Es decir, que a Mike le habían disparado en la cabeza. Y además, como os digo, Brian no solamente dijo dónde estaba el cuerpo, sino que también contó toda la historia de lo que había ocurrido. Las dos parejas solíamos salir juntos. Una noche, mientras Denise y yo aparcábamos, nos besamos. Y a partir de ese momento comenzamos a hablar todos los días por teléfono y a vernos a la hora de la comida. Nos veíamos siempre que podíamos y la conexión entre nosotros se hizo más fuerte. La conversación, inevitablemente, se desvió hacia la idea de estar juntos. Sin embargo, Denise, quizás por orgullo o por su educación, no quería separarse de Mike. Durante todo un año estuvimos pensando en qué hacer y fue entonces cuando surgió el plan para terminar con la vida de Mike. Decidimos que sería en una jornada de caza de patos. Cuando llegó el día, la noche anterior llevé a mi esposa a un concierto, con la intención de que bebiera lo suficiente como para asegurarnos de que dormiría hasta tarde. El plan era ir al pantano con Mike, pero le pedí que no le dijera nada a nadie, ya que quería mostrarle un lugar secreto donde anidaban muchas aves. Había quedado con mi suegro a las 10 de la mañana, por lo que debía regresar a casa antes de esa hora, ya que era mi coartada. Salimos antes de que amaneciera, cada uno en su vehículo. Llegamos al pantano y yo dirigí la barca hacia una zona más profunda. Allí apagué el motor y le dije a Mike que se había estropeado.
Él se levantó para inspeccionarlo y entonces yo le empujé al agua. Llevaba puestas las botas largas que llegaban hasta la cintura. Sabía que si el agua entraba en esas botas, el peso lo hundiría. Puse el motor en marcha y me alejé, esperando que se ahogara con el peso. Pero Mike logró quitarse las botas. Vio troncos flotantes a lo lejos y nadó hacia uno de ellos para aferrarse. El plan se estaba desmoronando, no sabía qué hacer, tenía la escopeta conmigo y finalmente decidí dispararle en la cabeza. Se suponía que Mike debía ahogarse para que pareciera un accidente y yo no podía dejar el cuerpo allí con un disparo. Por esto lo arrastré desde la barca hasta la orilla y fui a buscar el coche. Entonces metí el cuerpo de Mike en el maletero y empujé la barca de vuelta al agua. Fue angustioso. El tiempo se me acababa, no llegaría a las 10 para la cita con mi suegro y mi coartada se esfumaría. Volví a casa con el cuerpo de Mike aún en el maletero y todavía tenía que deshacerme de él. Así que una vez en casa llamé a mi suegro para decirle que me había quedado dormido y que no quería que Cathy se despertara, ya que al mismo tiempo necesitaba que Cathy me viera para asegurar que mi coartada fuera creíble. Le susurré a Cathy que siguiera durmiendo y cuando llegué a la camioneta vi que la sangre goteaba, formando un charco en la carretera. El pánico me invadió, necesitaba enterrar el cuerpo ya, pero no tenía herramientas, así que me vi obligado a ir a comprar cuerdas y una pala. Llevé el cuerpo a una zona aislada del lago, cavé un agujero y de repente escuché el sonido de un coche acercándose. Rápidamente escondí la pala y regresé al coche, rogando que no viera el agujero. Finalmente el hombre se fue y pude enterrar a Mike. Pero el siguiente problema estaba por llegar. ¿Cómo iba a limpiar la sangre de mi coche? No tenía tiempo para eso, ya que tenía una comida con la familia de Cathy. En ese instante recibí una llamada de mi padre, que me dijo que Mike había desaparecido. Por esto quedé con él para ir juntos al lago y unirme a la búsqueda. Y durante los meses siguientes, Denise y yo intentamos no vernos para no levantar sospechas. Y el resto de la historia ya la conocéis. Evidentemente, el análisis forense del cuerpo corroboró completamente esta historia, ya que Mike tenía un disparo de escopeta en la cabeza. Sin embargo, Brian mencionó que aunque él fue el brazo ejecutor y quien cometió el crimen, la idea de hacerlo y toda la planificación también la hizo en conjunto con Denise. Por esto, el 8 de mayo de 2018, Denise Williams fue arrestada al salir del trabajo. Se le acusaba del delito de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y encubrimiento. Según las investigaciones, se descubrió que Denise y Brian llevaban planificando el crimen 9 meses antes de cometerlo. Como os he comentado, Brian había conseguido un acuerdo de inmunidad, por lo tanto, él no iba a ser juzgado por el asesinato de Mike. Pero sí que sería juzgada Denise, y su juicio comenzó en diciembre de 2018. Evidentemente, el testigo principal de este juicio era Brian, y en su declaración él aseguraba que había mantenido una relación con Denise desde el instituto, incluso antes de que se casaran con sus respectivas parejas. Pero que al parecer durante un tiempo dejaron de ser amantes hasta 1997, que es cuando se produce ese beso en el aparcamiento y así se reaviva esa historia en secreto. Brian cuenta que es con el tiempo cuando comienzan a hablar de matar a Mike. Como os he comentado, la familia de Denise era profundamente religiosa y ella no quería mancharse públicamente con un divorcio. Es por esto que, según Brian, fue Denise quien propone simular un accidente en el Golfo de México y lanzar por la borda del marco tanto a Mike como a Cathy. Pero esta no fue la única idea que plantearon, porque también hablaron de simular un robo en la oficina de Mike y que ahí se cometiera el asesinato, haciéndolo pasar así por un robo frustrado. Finalmente fue Brian quien le propuso a Denise la idea de fingir el accidente de caza. Al parecer esta idea le surgió a Brian después de que tuviera que rescatar a Mike de un pantano. El problema estaba en cómo demostrar que Denise sabía y estaba completamente de acuerdo con lo que se iba a hacer. Evidentemente, los abogados de Denise en el juicio decían que no había ninguna prueba física que vinculara a Denise con el asesinato de Mike. Aún así, tras 4 días de juicio, el jurado deliberó durante más de 8 horas y declaró culpable a Denise de todos los cargos. Por esto, en febrero de 2019, Denise fue condenada a cadena perpetua. La única que habló en la audiencia fue Cheryl Williams, la madre de Mike, que dijo que finalmente se había hecho justicia
justicia y que Denise no solamente le había quitado a su hijo, sino también a su nieta. Ansley, la hija de Mike, recibió todos los bienes del patrimonio de su padre y el dinero del seguro que originalmente iba a cobrar su madre. En el año 2020, Denise presentó una apelación contra su condena por cadena perpetua. Según su abogado, como os digo, no había evidencia física de que ella hubiera participado en el asesinato. Era simplemente la palabra de Brian diciendo que ella sabía y estaba de acuerdo con lo que iba a pasar. Por esto, en noviembre de 2020, el tribunal anuló la condena por el delito de asesinato, ya que no se puede probar que ella estuviera implicada directamente. Pero sí que mantuvieron la condena de conspiración para cometer el asesinato. Y por esto su sentencia pasó de ser de cadena perpetua a 30 años. Y actualmente Denise cumple condena en el Centro de Recepción para Mujeres de Florida. Mike era un hombre ejemplar, un chico trabajador, un buen padre y un esposo entregado, y nadie sospechaba que detrás de su desaparición se escondía una traición devastadora, la de su mejor amigo y su esposa. ¿Y todo esto por qué? Por no querer pedirle divorcio y por poder cobrar $1.500.000 en seguros de vida. Quería una nueva vida, pero sin procesos de divorcio ni reparto de custodia. Y lo más macabro es que durante 17 años lograron salirse con la suya. Convencieron a todos de que simplemente Mike se había ahogado en un accidente de caza y que su cuerpo jamás apareció porque había sido devorado por los caimanes. Este caso es la definición de un crimen casi perfecto, frío, sin testigos, sin sangre y sin cuerpo. Un plan cuidadosamente ejecutado, hasta que por una combinación de errores, remordimientos y quiebres personales, todo se vino abajo. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.